Bien, hermanos, gracias al Señor por la bendición de poder reunirnos para meditar juntos en la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, hermanos, es el pasaje que vamos a considerar en estos minutos. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Ya la semana pasada habíamos iniciado el mensaje sobre esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a continuar ahora, hermanos, a manera de introducción, viendo este pasaje. Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 7. Antes de leer, hermanos, quiero constatar que ya todos lo hemos ubicado. ¿Lo tenemos, hermanos míos? Muy bien, gracias, hermanos. Muy bien, entonces escuchemos, hermanos, atentamente qué dice el Señor aquí en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7. Dice así: salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí tenemos el alimento para nuestras almas. Aquí tenemos, Señor, la luz para nuestro caminar diario. Aquí tenemos la provisión para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar atentamente. Ayúdanos a recepcionar tu palabra como lo que es tu palabra, Señor. Que la guardemos en nuestro corazón y la podamos obedecer. Ayúdanos, Padre, es nuestra súplica, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Oramos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título de nuestro mensaje es Romanos y la realidad humana. Romanos y la realidad humana. Hermanos, esta carta es escrita por el apóstol Pablo, considerado por muchos estudiosos, teólogos y pastores como un libro que condensa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos consideran a Romanos como el resumen de toda la Biblia. Eso significa que si estudiamos Romanos a conciencia, es como si hubiésemos visto en general toda la Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos, hermanos míos, el apóstol Pablo va a explicar, va a sintetizar y también va a desarrollar, hermanos, las grandes enseñanzas, las grandes doctrinas del Evangelio. En Romanos podemos encontrar, por ejemplo, la gloriosa doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, por ejemplo, vamos a encontrar, hermanos, bien detallado, hermanos, la doctrina de la depravación total del hombre, o la doctrina de la condición espiritual y moral del hombre. En Romanos vamos a encontrar, hermanos, tantas y ricas enseñanzas, porque en Romanos se está desarrollando la verdad acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios, hermanos, está realizando para revertir, para arreglar lo que nosotros como humanos hemos arruinado, hermanos. Lo que nosotros como seres humanos voluntariamente, hermanos, y con esmero y con afán, hemos llevado, hermanos, a la ruina. Nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con nosotros mismos, nuestra comunión con nuestros semejantes. Entonces, hermanos, aquí en Romanos
el apóstol Pablo desarrolla muchas cosas, pero curiosamente, hermanos, el apóstol Pablo aquí no va a desarrollar mucho el origen de por qué el hombre es como es, de por qué la vida del ser humano es una vida, hermanos, de contradicción, de por qué la vida del ser humano es una vida de miseria y de fracaso, hermanos, en todos los ámbitos. Pablo no va a explicar mucho de eso porque eso ya está en Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, hermanos, en los primeros capítulos de Génesis, se desarrolla, hermanos, de cómo es que el hombre ha llegado a ser lo que somos ahora. Pero Pablo parte de la premisa de que eso es algo que, hermanos, aun si no supiéramos Génesis, por lógica y por experiencia propia, hermanos, nosotros sabemos que estamos en falta delante de Dios. Porque la culpa, hermanos, a todo ser humano nos persigue. Porque el anhelo y el deseo por conseguir algo más y algo mejor nos persigue a todos. Ateos, cristianos, agnósticos, ricos, pobres, hombres y mujeres. O sea, la vida del ser humano es una vida de insatisfacción. Algo nos falta. Y tratamos de rellenar eso, algo que nos falta, a nuestra manera, y luego terminamos frustrados, y luego tenemos cargo de culpa, y tratamos de cubrir nuestra culpa, y al final, hermanos, vivimos una vida de terrible contradicción. Hermanos, aún si no supiéramos Génesis, por experiencia propia sabemos eso. Sí, hermanos. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos la realidad humana. Por eso quiero hablar sobre ustedes, sobre este tema. Cómo habla Romanos sobre la realidad humana, sobre la realidad de la vida de todos los seres humanos. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos comprender la realidad del ser humano, tenemos que partir de algo muy, muy importante. Que en el fondo, hermanos, en el fondo todos nosotros los seres humanos, en el fondo, hermanos, somos seres que adoramos, somos adoradores. Y voy a explicar por qué, hermanos. Voy a explicar por qué. Ahora, Pablo, hermanos, no había conocido todavía a la iglesia de Roma. Pablo se enteró que en Roma había una iglesia. Y Pablo tenía mucho anhelo, mucho deseo de viajar a Roma. Recuerden, hermanos, que en el primer siglo, Roma era la capital del mundo. Roma era el centro geopolítico del mundo en esa época, hermanos míos. Y cuando Pablo se enteró que en Roma había una iglesia, imagínense qué alegría para Pablo, una iglesia en la capital. Y Pablo decía, tengo que visitar a Roma y tengo que conocer a mis hermanos en Roma. Pero hubieron una serie de circunstancias que imposibilitaron al apóstol Pablo viajar a Roma. Entonces Pablo decide escribir esta carta. Y esta carta sirve, hermanos, como para presentarse delante de los hermanos que Pablo no había conocido. Pablo escribe esta carta como una anticipación para que ya los hermanos vayan conociendo quién es el apóstol antes que el apóstol llegue. Y esta carta también, hermanos, sirve para que Pablo vaya preparando a los hermanos para que la iglesia de Roma le apoyen al apóstol Pablo. ¿Saben en qué quería Pablo que le apoyen? Pablo, hermanos, tenía un objetivo. Y su objetivo era, después de visitar Roma, el apóstol Pablo quería visitar a España. Así era Pablo, hermanos. Pablo dijo, me voy a Roma, en Roma estoy con mis hermanos en la iglesia, y los hermanos me van a acompañar, los hermanos me van a apoyar, y voy a viajar a España, a donde nunca nadie ha llegado con el evangelio. Voy a llegar hasta España. Hermanos, si en esa época ya se hubiese descubierto América, de hecho que Pablo hubiese dicho, voy a ir hasta América a predicar el evangelio, pero todavía no se descubrió América, ¿no? Entonces esa es la razón, hermanos, por la que Pablo escribe esta carta. Y la tercera razón es porque Pablo, hermanos, tiene esas ansias y ese anhelo, hermanos, de explicarles el evangelio a los hermanos en la iglesia de Roma. Y gloria a Dios, hermanos, que tenemos esta carta que no solo le sirvió a esa iglesia, a esa comunidad cristiana en particular en el primer siglo, sino que esta carta es para la iglesia de todas las épocas, de todas las latitudes del mundo. Es esta carta, hermanos míos. Entonces, ha llegado para nosotros la carta a los romanos. Entonces, aquí Pablo, hermanos, lo primero que hace Pablo es presentarles el evangelio, las buenas noticias. Pero para que la gente entienda el evangelio, las buenas noticias,
Pablo va a explicar cuáles son las malas noticias. Y la mala noticia, hermanos, lo voy a resumir así, es que el ser humano ha decidido, hermanos, despreciar la verdad de Dios. La mala noticia es que el hombre, hermanos, hombre, mujer, rico, pobre, niño y adulto, todos los seres humanos hemos despreciado la verdad de Dios. Hemos cambiado la verdad de Dios por nuestra propia, entre comillas, verdad, que es la mentira. Hemos dejado de adorar a nuestro Dios para adorar a otros dioses. Y en realidad ese otro Dios somos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, hermanos, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18, lo dice claramente, que nosotros hemos despreciado la verdad de Dios. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué dice luego, hermanos? La verdad, que detiene con injusticia la verdad. Y Pablo, hermanos, de manera clara, va a decir, nosotros nos hemos esforzado por rebelarnos contra Dios. Todos los seres humanos somos una comunidad de rebeldes empedernidos hasta los huesos. ¿Y cómo nos rebelamos? Despreciando la verdad de Dios. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, voy a repetir eso, hermanos. El ateo puede decir, no existe Dios. El agnóstico puede decir, ¿quién sabe si existe Dios? Cualquier otra religión puede decir que tiene sus múltiples dioses. Pero ¿qué dice aquí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Seguramente Pablo tiene en mente a esos grandes epicúreos, estoicos, esos filósofos, ¿no? Porque ellos están buscando siempre la última verdad en el razonamiento humano. Ellos dicen, es verdad todo aquello que podemos medir, palpar, eso es verdad. Y si no es verdad, si no podemos medir, ni tocar, ni palpar, entonces eso no es verdad. Hasta el día de hoy sigue la gente pensando eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice el Señor? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, profesando ser sabios. O sea, estas personas vivieron como grandes eruditos, vivieron como los conocedores de la materia. Hoy en día también hay mucha gente, hermanos, que menosprecia la verdad del Evangelio de Dios. Hay mucha gente que, porque ha conseguido un grado académico, porque ha conseguido superación en cuanto a conocimiento, ciencia y tecnología, ven la palabra de Dios como un artículo de museo, como algo prehistórico, como algo solamente para gente, humilde, pobre, que no tiene otro recurso para enfrentar la vida, que creen en un Dios que ni existe, ¿no? Pero ellos dicen, somos las mentes iluminadas del mundo. Hoy en día hay gente así, hermanos míos. ¿Qué dice la Biblia? En el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y en el versículo 25 voy a leer, hermanos, porque se repite la misma frase. En el 25 dice, ya que cambiaron, dice la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que el Señor dice, hermanos, de todos los seres humanos. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Desde Génesis capítulo 3, hermanos, hemos cambiado la verdad de Dios. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva, hermanos, ¿qué prefirió el hombre? La mentira de Satanás, la mentira de su corazón engañoso. Hemos cambiado, dice entonces, la verdad del Señor
por la mentira. Y eso es una constante, hermanos, en toda la raza humana. Entonces Pablo dice, ¿quieres entender la realidad humana? ¿Quieres entender por qué nosotros los seres humanos somos como somos? Es una paradoja, hermanos, la vida del ser humano. ¿Por qué digo esto, hermanos? El mismo ser humano que tiene, hermanos, la capacidad para fabricar medicinas, el mismo ser humano que tiene la capacidad para investigar y para esforzarse por conseguir curas a las enfermedades y remedio para resolver problemas de salud. Curiosamente, el mismo ser humano también está esforzándose en construir armas y está esforzándose, hermanos, en ver la manera de destruir a las personas. Por un lado, el hombre busca ayudar a su prójimo, por un lado, el hombre trata de ser generoso, trata de ser buena gente, pero por otro lado, el hombre es salvaje, no respeta ni a su esposa, ni a sus hijos, pero en la calle está siendo una buena persona, amable con todos, pero en la casa ni el saludo a la esposa. Es una paradoja, hermanos, ¿no? Por una parte, nosotros, hermanos, como humanos, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien nos miente, cuando alguien nos afecta, nos agravia, ¿cómo nos encolerizamos? Y decimos, es injusto, ¿cómo me han tratado así? ¿Cómo me han robado? ¿Cómo me han mentido? ¿Cómo es injusto lo que me han hecho? Pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que nosotros también hacemos esas mismas cosas a los demás. Y no nos sentimos tan indignados por las cosas malas que hacemos. Al contrario, buscamos justificarnos. No, lo que pasa es que no me di cuenta. No, lo que pasa es que la realidad para mí era diferente. Pero cuando otro hace el mal, a ese sí le decimos, no, qué inmoral, qué malo. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, no. Pero cuando vemos que otros hacen lo mismo, qué malo. ¿Cómo hace esas cosas? No debería hacer eso. Pero cuando nos toca a nosotros, hermanos, entonces la vida del ser humano, hermanos, es una contradicción. Entonces, hermanos, ese es el tema que estamos desarrollando, la realidad humana. Para entender, entonces, hermanos, la realidad humana, tenemos que partir de este hecho, que el hombre, el ser humano, hermanos, quien quiera que sea, por naturaleza es un ser religioso. Eso es importante, hermanos, y tomen nota. Esta es la primera enseñanza. Para entender la realidad humana, necesitamos partir de este hecho, que todo ser humano por naturaleza es un ser religioso. No solamente es un homo sapiens, como dicen, sino somos un homo adoradores, algo así puedo decir. Todo ser humano por naturaleza es un ser religioso. Alguien dirá, no creo, pastor, los ateos no son religiosos. También son religiosos, hermanos. ¿Qué quiero decir yo con esto de que el ser humano es religioso? ¿Qué quiero decir eso? Todos los seres humanos vivimos, hermanos, siguiendo un patrón de creencias. Todos, hermanos, tenemos un sistema de creencias que en nosotros son nuestras convicciones. Todos tenemos convicciones, hermanos. Y todos tenemos en nuestra conciencia el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Esas dos cosas quiero que anoten, hermanos. ¿Por qué digo yo que el ser humano es por naturaleza un ser religioso y es un ser adorador? Porque todos los seres humanos, hermanos, tenemos todos, ya sea que lo tengamos claro, sistematizado, o tal vez ni lo tengamos claro, pero todos vivimos con un sistema de convicciones. Y ese sistema de convicciones y de creencias nos ayuda a analizar nuestra vida, nos ayuda a interpretar nuestra realidad y nos ayuda a vivir en nuestro mundo según nuestras creencias, según nuestras costumbres. Y eso, hermanos, es lo que domina nuestra manera de vivir. En primer lugar, y en segundo lugar, hermanos, todos nosotros tenemos también un concepto rudimentario, tal vez, hermanos, de lo que es lo correcto y lo incorrecto. La prueba de eso es que todos tenemos sensación de culpa. Cuando algo hacemos mal, tenemos culpa. Cuando alguien nos hace algo malo, nos indignamos. Esa es la prueba, hermanos, de que todos tenemos en nuestro ser ese código de lo que es lo ético, lo que es lo moral. Para eso, hermanos, yo les podría recomendar, por ejemplo, leer este libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo,
el primer capítulo habla sobre la naturaleza del hombre, la ley de la naturaleza. Así se titula el primer capítulo del libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Un buen libro, hermanos, se lo recomiendo, especialmente a los jóvenes. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la librería cristiana. En internet también hay, hermanos, y ahí lo pueden descargar y lo pueden leer. Es muy bueno, hermanos, ese material, porque ahí explica el autor, que es un cristiano, un ex ateo, que luego conoció el Evangelio. Ahí explica, hermanos, cómo sin tener la Biblia, sin tener la palabra de Dios, evaluándonos honesta y conscientemente en nuestra vida y nuestra manera de actuar, vamos a reconocer que hay Dios, porque solo Dios es el autor de la moralidad, de la ética. Y no se puede explicar, hermanos, lo bueno y lo malo si no entendemos a Dios. Ni los ateos pueden explicar, ni los filósofos pueden explicar por qué es que los seres humanos tenemos esa costumbre de que algo está bien o algo está mal. Y cuando algo está mal en nuestra contra, protestamos. Cuando algo está mal a nuestro favor, nos justificamos, nos defendemos y queremos ganar el argumento porque yo tengo que ganar, pues, ¿no? Así es el ser humano, hermanos. Entonces, número uno, hermanos, para entender la realidad humana, aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar que el ser humano por naturaleza es un ser religioso. ¿Por qué es un ser religioso, hermanos? Porque simple y sencillamente, hermanos, todos los seres humanos anhelamos, deseamos la salvación. Otra vez voy a decir esto. ¿Por qué Pablo dice que todos los humanos somos religiosos? Porque todos los seres humanos anhelamos la salvación. Y cuando yo digo salvación, hermanos, quiero decir que todos los seres humanos vivimos siempre añorando, vivimos siempre persiguiendo, vivimos siempre anhelando algo mejor, algo mejor. Y eso es verdad, hermanos. ¿Quién de nosotros aquí no anhela algo mejor? ¿Quién de aquí no anhela un mejor trabajo? ¿Quién aquí no anhela una mejor salud? ¿Quién aquí no anhela, hermanos, mejores notas en la universidad? ¿Quién aquí no anhela subir de estatus? ¿Quién aquí no anhela, el que no se ha casado, quién aquí no anhela casarse? ¿Quién aquí no anhela, hermanos, el que tiene una familia con conflictos? ¿Quién aquí no anhela una familia que vive en paz? ¿Qué padre no anhela tener hijos bien ordenaditos y obedientes? ¿Qué esposa no anhela un esposo que se parezca al Señor Jesús y que la ame, la valore y la respete? ¿Qué esposo no anhela una esposa que pueda comprender y pueda ayudarle? ¿Quién, hermanos? Entonces, por eso decimos que todos los seres humanos vivimos con esas ansias, con ese anhelo de algo mejor. Buscamos siempre eso, hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, recordando Génesis, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha hecho a su propia imagen, hermanos. Dios nos ha hecho a su propia semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en comunión con Dios. Para que vivamos, hermanos, en amistad plena con Dios. Y cuando nosotros, los seres humanos, vivimos en amistad plena con Dios, ahí, hermanos, el hombre es realmente lo que debe de ser. Hombre con H mayúscula. Ser humano en todas sus capacidades y en todas sus facultades espirituales, morales y en lo material también. Pero si el hombre está separado de Dios, como dijo en una ocasión Juan Calvino, el hombre tiene una sensación divina en su alma, tiene un vacío en su corazón. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva, nacemos con un vacío en el corazón. Y no sabemos qué es lo que anhelamos. Y tratamos de rellenar ese espacio, hermanos, con nuestros propios dioses. Ahora, ojo, hermanos, no está mal anhelar amor, no está mal anhelar salud, no está mal, hermanos, anhelar progreso, no está mal, hermanos, vivir con esos anhelos. Lo que está mal, hermanos, es que a esos anhelos lo hemos convertido en nuestros dioses y hemos buscado la forma, a nuestra manera, según nuestro criterio, de buscar cubrir esos anhelos. ¿Y saben una cosa, hermanos? ¿Algún ser humano habrá podido resolver ese anhelo, hermanos? Todos, al final llegamos a sentirnos frustrados. Frustrados. Pensemos en las grandes personalidades, hermanos míos.
En el deporte, por ejemplo, Pelé, Maradona, Messi, hermanos, literalmente han tocado el cielo, hermanos. ¿Estarán ahora satisfechos, felices? ¿O estarán con el vacío de que eso es todo? En los grandes literatos, nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, hermanos, se ganó su premio Nobel, hermanos. Así nomás nadie gana un premio Nobel. ¿Cómo se habrá sentido este hombre después, hermanos? ¿Se habrá sentido satisfecho con ese tremendo logro que ha conseguido, hermanos? Entonces voy a poner ejemplo de esta manera, hermanos. La persona que es académica, la persona que es educada, la persona que es profesional, también tiene anhelos, tiene deseo de superación y busca, hermanos, más títulos, busca proyectarse. Y su Dios es el desarrollo, su esperanza está en el conocimiento, la educación, el adelanto, el progreso. Ese es su Dios. Y dice, mientras yo más me capacite, mientras yo más esté entrenado, mientras yo más suba en la escala, entonces yo voy a estar feliz, yo voy a desarrollarme. Pero después llegas a ese nivel y ¿qué más sigue? Y no estás del todo satisfecho. Ahora la persona humilde, la persona pobre que vive del día a día, ¿cuál es su anhelo? Pastor, mi anhelo es que a mi familia no le falte nada. Yo por eso me esfuerzo porque a mi familia no le falte nada. A veces no tenemos que comer, pero tengo que trabajar y que mis hijos sean mejor que yo. Mi esperanza es que mis hijos se eduquen, mi esperanza es que, bueno, consiga un buen trabajo, mi esperanza es que me puedan pagar bien, y yo anhelo mejor sueldo, yo anhelo mejor trabajo, yo anhelo una familia feliz, yo anhelo que las cosas cambien y estén bien, y esa es mi esperanza, ese es mi deseo. Entonces, al educado, al instruido, al profesional, le podemos decir, mira, tú estás adorando tu progreso, estás adorando tu dinero, estás adorando tus títulos, y eso no te va a satisfacer. Está bien que tengas todo eso, muy bien, te felicito, excelente, sigue así, adelante, pero eso no va a satisfacer el vacío de tu alma, solo Cristo puede satisfacer. Pero ¿qué dirá el académico y el ilustrado? Dirá, mira, para mí la ciencia lo es todo, la tecnología lo es todo. Si algo no puedes comprobar científicamente, no puedo yo poner mi fe en eso. Así que en la razón, la lógica, ahí está. Pero después, en la soledad de su domicilio, vive insatisfecho, vacío, no se siente contento. Con razón, Eclesiastés dice, ¿no? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Debajo del sol, todo es vanidad. Acércate a Cristo, le dices a un educado. No, eso no es para mí, estoy tan ocupado en lograr mis metas, mis anhelos y mis sueños. Hablemos a un hombre pobre y humilde. Mira, acércate a Cristo. No, pastor, ahorita no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Ahorita no tengo tiempo porque estoy esforzándome por un futuro mejor para mis hijos. Ahorita no puedo, pastor, porque más adelante seguramente. Más bien, ora por mí, que Diosito me bendiga, pastor. Por favor, ore por mí. Pero hermano, Dios sabe tus necesidades, Dios te puede proveer, pero el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino del Señor. El Señor te va a dar, Él cuida a las aves del cielo, a las flores del campo. El Señor te puede proveer. Pero a veces, ¿qué hacemos, hermanos? No, pastor, que no tengo tiempo, pastor. No, pastor, es que mis ocupaciones laborales, mis ocupaciones familiares. Y así vivimos, hermanos. Entonces, fíjense, esta es la realidad del ser humano, que somos religiosos y que como religión hemos puesto cualquier otra cosa, cualquier otro elemento, hermanos míos. Ahora, de manera individual, tú como persona, tú como creyente, recuerda esto, tú has sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios te ha hecho para ser portador de su gloriosa imagen. Dios te ha hecho para que tú puedas reflejar quién es el Señor en esta creación. En Cristo Jesús, hermanos, el Señor está trabajando para lograr eso. Esa imagen que hemos perdido, ahora el Señor en el proceso de la santificación está buscando, hermanos, volver a construir esa imagen en nosotros. ¿Ya nos estamos pareciendo más al Señor Jesús, hermanos?
¿Cómo vamos? ¿O estamos poquito? Casi que no nos parecemos al Señor Jesús. ¿Cómo estamos, hermanos? Entonces, así es la vida, esa es la realidad humana. Imagínense, ¿cuál era la potencialidad humana? El hombre era imagen de Dios. Imagen de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Pero ¿cuál es la realidad? La desgracia, hermanos. Ya no llegamos a ese nivel, imagen de Dios. Lo hemos arruinado, hermanos. ¡Qué privilegio ser hijo de Dios! ¡Qué privilegio vivir abrazados de Dios! Pero ahora, hermanos, la triste realidad es que el hombre vive en el desierto de su soledad. Vive, hermanos, en el desierto de su propia carnalidad. Alejado de Dios. Pudiendo estar cerca del Señor, le ha dado la espalda al Señor. El hombre que puede, hermanos, vivir amando a Dios, atesorando en su corazón al Señor, vive ahora menospreciando al Señor, despreciándole al Señor, ignorándole al Señor, cuando debería ser todo lo contrario, hermanos. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad. Y Pablo claramente lo dice, han dejado la verdad de Dios. En lugar de adorar a Dios, adoran a los animales, adoran a las personas, te adoras a ti mismo. Buscas tu propio deseo. Entonces, hermanos, de esto y muchas más cosas, el apóstol Pablo nos habla en este libro de Romanos. Pero a manera de introducción, yo quería mostrarles esto, hermanos. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que ver la realidad humana. Partiendo de que por naturaleza, aunque el hombre no lo acepte, aunque el hombre lo niegue, el hombre es un ser religioso. Por naturaleza, hermanos. El ateo también es religioso, porque se adora a sí mismo o adora a la ciencia, pero siempre hay algo al que el hombre está adorando. Bueno, Pablo explica estas cosas a los hermanos en Roma. Y Pablo manda esa carta. ¿Y saben qué, hermanos? Yo pienso que nuestros hermanos allá en Roma, al escuchar esta carta, cuando llegó a Roma, y cuando todavía no conocieron a Pablo, yo pienso que la iglesia de Roma, al entender el evangelio, hermanos, yo pienso que ellos habrán apreciado muchísimo al apóstol Pablo. Yo pienso, hermanos, que ellos llegaron a amar mucho a Pablo y dijeron, queremos ver a ese hombre que nos ha mandado esta preciosísima carta. Queremos ver a ese hombre que nos dijo la verdad sin pelos en la lengua. ¡Qué magistral carta! ¡Qué extraordinaria explicación del evangelio! Iba a venir a visitar a nuestra iglesia el apóstol Pablo. ¿Dónde está? Dice que su barco naufragó. Oh, ¿qué pasó? No tenemos noticias. El huracán Euroclidón se lo tragó. Pero luego se enteraron. No, está en la isla de Malta. No, ya está por aquí. Ya está por 3 tabernas. Ya está aquí. Vamos a terminar leyendo, hermanos, Hechos, el último capítulo de Hechos. Hechos capítulo 28. Cuando Pablo, hermanos, porque al final Pablo va a llegar a Roma, hermanos. Pablo va a lograr su meta de llegar a Roma. Aunque preso y encadenado, es verdad, hermanos, pero Pablo va a llegar a Roma. Y cuando los hermanitos, nuestros hermanos, se enteraron de que viene el apóstol Pablo, ¿qué hicieron ellos? Hechos capítulo 28, versículo 14 en adelante voy a leer. Hechos 28, 14. Dice así, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo llegó, hermanos, a Roma. ¿Qué hicieron los hermanos de Roma cuando se enteraron que venía Pablo a la iglesia a visitar? ¿Qué hicieron los hermanos? Hermanos, fueron a esperarle, fueron a encontrarse con Pablo. ¿Hasta dónde fueron? Hasta foro de Apia y hasta 3 tabernas. ¿Cuántas cuadras habrán ido a esperar, hermanos? Voy a leer aquí en la Biblia de estudio, dice que foro de Apio está a 65 kilómetros de Roma. 65 kilómetros. ¿Es mucho o poco, hermanos, 65 kilómetros? En esa época no había carros.
para que tomen su taxi, su Didi, su Drive. No había, hermanos. No había moto, ¿no? No habían esas cosas, ¿no? A pie habrán ido los hermanos. ¿Cuánto han caminado? 65 kilómetros. ¿Para qué? Para encontrarse con el apóstol Pablo y darle la bienvenida y decirle: apóstol Pablo, bienvenido, preciosa tu carta. Wow, cómo nos ha dolido, pero a veces la verdad duele, pero tenía que ser así, ¿no? Hermanos míos, que el Señor nos ayude a que su palabra también pueda tener ese efecto en nuestros corazones. ¿Y a quién estamos adorando nosotros, hermanos? ¿Estás adorando tal vez tú otras cosas que no son Dios? ¿A quién tenemos que adorar, hermanos, cada domingo y siempre? ¿A quién, hermanos, tenemos que dar toda nuestra devoción, toda nuestro amor? ¿A quién? A Cristo Jesús, hermanos. A Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar al Señor, hermanos, dándole gracias. Soberano Señor, gracias te damos por la oportunidad de leer tu palabra, de meditar, de poder comprender, Señor, cuál es el diagnóstico que tú tienes de la realidad humana de todos nosotros y qué es lo que tú estás haciendo en vista de esa terrible realidad. Tu evangelio es la solución, la buena noticia, Señor, lo que Cristo Jesús hizo para redimirnos, para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice este tiempo, Padre, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.